las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Dios les bendiga a todos. Sean cordialmente bienvenidos a la Iglesia Cristiana en Zaragoza. Es un gusto el poder venir a alabar y adorar a Dios todos juntos. La Iglesia Cristiana de Zaragoza le da la más cordial bienvenida a todos los presentes. Hoy vamos a continuar con los temas que se han estado dando acerca de los frutos del Espíritu. Y hoy pues vamos a pedirle a Dios que sea su mismo Espíritu quien nos ayude, quien nos enseñe, quien nos hable. La verdad es que en los tiempos que nos han tocado vivir necesitamos esa doble porción de su Espíritu Santo. Son tiempos complicados, son tiempos difíciles y la Escritura nos habla de que cada día que pasara el tiempo iba a ser más complejo, la maldad se iba a multiplicar, pero la gracia de Dios iba a estar presente también. Y quisiera que pudiéramos cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana, en este lugar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Bendito Dios, buen Padre, hoy necesitamos de usted, Señor. Padre, nos han alcanzado los últimos tiempos que usted escribió a través de su palabra, Señor. Hoy, Padre, podemos mirar cómo se van cumpliendo cada una de las profecías que usted ha dejado escritas, Señor. Y esto nos debe de infundir la fe necesaria para creer, para confiar, para saber que usted tiene todo bajo control y que de antemano usted nos advertía sobre estas cosas que sucederían en el mundo y que no debería de alarmarnos a nuestras vidas. Por el contrario, deberíamos de animarnos unos a los otros de que nuestro galardón está cerca, de que nuestro Señor está cerca, de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y eso nos debería de animar los unos a los otros para la santidad, para buscar celosamente a Dios, para verdaderamente vivir tal y cual como usted lo describe en las Santas Escrituras. Hoy, Padre, le ruego que su Santo Espíritu nos hable por medio de su palabra y nos muestre y nos diga cómo deben de vivir los hombres a los cuales y mujeres que usted ha llamado para ser siervos suyos. Hoy, Padre, rogamos de todo corazón que usted hable a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender con claridad sus verdades. Se lo pedimos y se lo rogamos en su nombre, Cristo Jesús, por favor, Señor. Amén y amén. Quisiera que me acompañaras al libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice la Escritura, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Hoy vamos a hablar acerca de este fruto que es referente a la fe. La mayoría de las personas, si les hiciéramos una encuesta en este lugar y les preguntáramos, ¿ustedes tienen fe? Yo creo que toda la gente diría, claro, yo tengo fe. Y dirían, bueno, yo tengo poquita fe, yo tengo mucha fe, y podrían decir muchas cosas. Pero ¿a qué se refiere este término de fe? La mayoría de las personas lo entienden como una situación de, pues yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios está en el cielo, yo sé que Dios es santo, yo sé que un día Cristo va a venir por nosotros, yo sé que Dios aborrece el pecado. Y la gente tiene un concepto intelectual. Y Dios quiere que nosotros podamos hoy distinguir entre lo que es un conocimiento intelectual a algo que no solamente es intelectual, sino que también es práctico. La mayoría de las personas podrían decir, ¿cuántos de aquí conocen Guadalajara? Y todos dirían,
Pues bueno, 2, 3 levantarían la mano. ¿Y cuántos saben que existe Guadalajara? Y todos dirían, pues todos sabemos que existe Guadalajara. Es muy diferente el saber que existe algo y el conocer ese lugar. Y esto habla la palabra de Dios. Tener fe no solamente habla de que Dios existe, sino habla de que tú conoces personalmente a Cristo. La mayoría de las personas piensan que conocer a Cristo es que tú lo has visto como una luz resplandeciente, a lo mejor un día se te reveló, a lo mejor en un sueño tú alcanzaste a verlo o escuchaste la voz palpable de Él, pero va más allá. Va más allá de solamente mirarlo con nuestros ojos. Habla de una experiencia cuando tú tratas a una persona, cuando tú tratas a alguien con quien tú convives cotidianamente. Por lo regular, después de muchos años de convivencia con los padres, con los hijos, los papás llegan a entender y dicen, es que mi hijo fulanito de tal es muy serio, es muy tímido, pero así ha sido siempre. Yo lo conozco y no es que te haya ofendido, simplemente pues él le da pena. Y los padres pueden describir con mucha naturalidad cómo son los hijos, pueden describir con mucha naturalidad cómo son los que viven en su hogar. Y Dios quiere que nosotros podamos entender el día de hoy, comprender, asimilar, que fe no es una cuestión intelectual. Fe es una situación de un conocimiento profundo en una relación personal, en una relación íntima con Dios. Inclusive en el día postrero, en el día del juicio final, algo que les dice a algunas personas que empiezan a decirle que en su nombre echaron fuera demonios, que en su nombre hicieron grandes proezas, les condena y les dice que no los conoce, que no los conoce, que no sabe quiénes son. Y la pregunta sería, ¿acaso Dios no conoce a todo el mundo? ¿Acaso Dios no conoce a todas las personas? ¿Acaso Dios no conoce a todo ser humano? Pero la palabra conocer habla de una intimidad, habla de algo más cercano, habla de algo más estrecho. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice que pues Isaac cuando ahora sí que tomó a Rebeca y la conoció. O sea, habla de algo más íntimo, habla de algo, un contacto más profundo. Y esto es a lo que Dios quiere llevarnos, a que entendamos que Dios quiere que tú puedas conocerle. A lo mejor tú ya llevas muchos años caminando con Dios. A lo mejor tú ya llevas muchos años conociendo de la Biblia. Inclusive tú has leído tal vez 2, 3, 4 o más veces la Biblia. A lo mejor tú has escuchado ya ciclos de la Biblia o has escuchado conferencias, sermones, pero en tu vida práctica no es eficaz la palabra. Y esto es cuando tú te das cuenta que solamente eres una persona que tienes un intelecto, una creencia intelectual, pero no tienes la verdadera fe que salva. Ahora, es importante entender otra cosa. La palabra de Dios nos dice que es un fruto del Espíritu, ¿qué? La fe. Es un fruto del Espíritu la fe. No es algo que tú digas, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe. En verdad yo soy un hombre de fe. No, es un fruto del Espíritu Santo. Dios pone esa fe en ti. Cuando tú te acercas a Dios, Dios también te va a poner todo lo que necesitas. Y esa fe que a veces de repente eres una persona que a lo mejor tiendes mucho al desánimo, tiendes mucho a la incredulidad, tiendes mucho a lo mejor a leer la Biblia y decir es que esto no creo que sea para mi vida, es que yo no tengo la vida como José, yo no soy como Pablo, yo no soy como Pedro, yo no tengo ninguna característica como todos los que llamó Dios. Y a lo mejor es una persona que lucha mucho con esa área. De hecho, uno de los problemas, e inclusive uno de los pecados que va a impedir que la gente entre a la vida eterna, va a ser el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. Dice que los incrédulos no van a entrar en el reino de los cielos. La incredulidad es lo más común en el ser humano, no creer. Porque la gente dice, hasta que yo no vea, no creo. O sea, hasta que yo no vea que está pasando eso, no creo. Y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hemos escuchado ahorita acerca de las noticias, cómo hay un virus que está propagándose en el mundo, que inclusive en nuestro país ya está también presente, ya hay algunos casos también ya certificados de que realmente también ya llegó a nuestro país. Pero mucha gente lo primero que piensa es, dice, no creo que esté sucediendo eso, porque pues yo no he visto nada.
Y, o sea, quiere experimentarlo en su cuerpo, quiere que el coronavirus entre a sus pulmones, sienta que ya no puede respirar, que se esté colapsando su pulmón y que esté en un hospital para decir, ahora sí estoy creyendo que esto es verdad. No, no necesitas eso. Necesitas entender y tener el conocimiento para poder tener medidas precautorias. Antes la gente creía muchas cosas. Había una teoría que era la teoría de la generación espontánea. En aquella época, cuando estaba esa teoría, los científicos de aquella época decían, es que miren, nada más dejé la comida y aparecieron las moscas, aparecieron larvas. ¿De dónde aparecieron? Mira, ve cómo la vida aparece de la nada. De repente había basura y empezaron a aparecer muchos insectos y empezaron a aparecer cosas. Y a lo mejor si ahorita fuéramos analíticos como ellos, tú te das cuenta que pones de repente fruta en tu mesa y aunque tengas cerradas las ventanas, de repente van a aparecer unos mosquitos ahí chiquitos. Ahí están volando. Tú dices, ¿y a qué horas entraron estos mosquitos? Y si fueras como a los de aquella época, la generación espontánea, sí es la vida, así surge la vida. Y bueno, por muchos años creyeron que así eran las formas. Otros pensaban que la tierra era plana, que estaba unos elefantes, que estaba una tortuga ahí sosteniendo y que terminaba y era un abismo. Y por mucho tiempo fue esa la teoría que de alguna otra manera prevaleció en la humanidad. Hasta que hombres dijeron, no, la Tierra no es el centro del universo. Y de hecho ya hay galaxias y hay todavía más galaxias, no solamente la nuestra. Pero durante mucho tiempo la gente creía eso. La gente tenía temores infundados. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita a que no solamente tengamos un conocimiento, a que no solamente hoy meditemos en lo que es el intelecto, sino más bien que le permitamos a Dios que trabaje en un lugar más importante que es en nuestro interior, en nuestro corazón. Hay personas que saben la Biblia desde la A hasta la Z, conocen muchos versículos, conocen doctrina, pero en sus vidas no es eficaz la palabra de Dios. ¿De qué te sirve que sepas que es malo el pecado si sigues pecando? ¿De qué te sirve que existe un infierno si no haces nada por huir de ese lugar hacia donde estás yendo? ¿De qué te sirve que sepas que existe un cielo si no hay un anhelo en tu corazón de buscar aquel lugar para un día morar con el Señor? ¿De qué te sirve saber que Cristo viene pronto si no te estás preparando para ello? ¿De qué te sirve todo ese conocimiento si no lo pones en práctica? Dios quiere que nosotros podamos hoy ser sensibles a la voz de Dios y que podamos entender por qué Dios nos dice, si tú tienes un conocimiento, ahora ten la fe que solamente produce el Espíritu Santo. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? ¿A qué fe nos quiere llevar el Señor? Quisiera que me acompañaras al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Dice la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿qué? De Jesús. Dios quiere que tú tengas la fe ¿de quién? De Jesús. ¿Cómo era la fe de nuestro Señor Jesucristo? Él oraba y pasaban cosas. Resucitaban muertos, sanaban los enfermos, los demonios huían de su presencia. La gente era liberada, las personas por multitudes eran alimentadas. Las personas que tenían vidas destruidas por el pecado, Dios las transformaba y las llevaba a sus pies. Y no solamente las llevaba a sus pies, sino que eran completamente personas ahora nuevas, renovadas en sus vidas y en su interior. Esto nos deja mirar algo. Dios quiere llevarnos a la fe de Jesús. Pero para poder tener la fe de Jesús necesitamos de alguien particular y es del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, nosotros no podremos tener esta fe. Nosotros no podremos tener estas cualidades. ¿Y por qué es tan importante la fe? ¿Por qué es tan necesaria la fe en la vida del cristiano?
Hay momentos en los cuales vas a tener que atravesar por situaciones complicadas. Vas a tener que atravesar por momentos donde te vas a preguntar, ¿qué acaso Dios no tiene cuidado de nosotros? ¿Qué acaso Dios no cuida de nuestras vidas? ¿Qué acaso Dios no vela por los suyos? Dios lo hace. Sin embargo, Dios permite que cada situación que tengamos que atravesar es para que en nuestras vidas se produzca la paciencia necesaria, y esta a su vez la fe tiene que irse ejercitando. Jesucristo dijo que nosotros, si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, siendo una de las semillas más pequeñas, lo que está diciendo es que tú necesitas solamente poquita fe, que dejes que Dios la siembre en tu corazón, para que esa fe, a través de las dificultades, a través de los problemas, a través de la adversidad, a través aún de cualquier situación que tengas que pasar por la vida, va a ir creciendo tu fe. Va a ir creciendo tu fe. Los cristianos pasan por momentos muy difíciles. Y conozco casos de muchos hombres de Dios que vivieron situaciones de mucho dolor y de mucha tristeza. Y lo primero que uno se pregunta es, si eran hombres de Dios, ¿por qué tanto sufrimiento a su vida? Es por ello, porque eran hombres de Dios y porque tenían fe. Y porque tenían fe, Dios sabía que podían soportar eso y aún más. Y a veces por eso los creyentes, cuando empiezan a atravesar por momentos de dificultad, se preguntan, ¿por qué estoy reaccionando negativamente hasta esto, ante ello o ante lo otro? Si yo debería de estar confiado, si yo debería de estar tranquilo. Quisiera platicarte una anécdota. Esta anécdota le sucedió a Juan Wesley. En el año de 1735, Juan Wesley viajó desde Inglaterra a la colonia de Georgia, en las Américas. En medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su cuarto, pero allí pudo oír el canto de un grupo de moravos que, no teniendo recursos para pagar la comodidad de unos camarotes, tuvieron que quedarse en la cubierta y sufrir la furia de la tempestad. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta: Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? Para el creyente, Jesús echa fuera el temor. Es interesante. Juan Wesley se había ido de misionero a América, quería ganar a la gente para Cristo, pero en ese viaje conoció a los moravos. Los moravos ya llevaban muchos años orando y ayunando por un avivamiento, porque el poder del evangelio corriera por todo el mundo, por todo el globo terráqueo de aquel entonces, y fueron de los primeros misioneros que empezaron a viajar por todo el mundo para llevar el evangelio. Pero aquí Wesley, aunque también quería hacer el bien, él tenía un conocimiento intelectual hasta cierto punto de quién era Jesucristo. Él sabía que se tenía que predicar a los perdidos. Él sabía que se tenía que hablarle a las personas que estaban yendo en el error, para volverlos ahora al camino correcto, que era Cristo Jesús. Pero en ese conocimiento, y a pesar de ese celo que él tenía y esa pasión aún que podía describirse por las almas, él no tenía un conocimiento vivencial con Cristo Jesús. Y eso Dios le permitió atravesar por una tempestad donde había otros creyentes, pero creyentes que habían entendido lo que era tener fe o vivir por fe, sabiendo que Dios nunca pierde el control de las cosas. En esta situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país, probablemente va a haber ya cancelación de muchas cosas en referente a reuniones masivas, al menos ya con referente a mayores de 5,000 personas ya van a estar vetadas, y esto para evitar la propagación. Las escuelas van a estar ahorita cancelando ya sus actividades hasta por casi un mes de vacaciones, donde van a tener que cerrar sus puertas para tratar de evitar la propagación de este virus y todo lo demás. Y de repente, pues lo primero que te vería a lo mejor, muchas personas se van a preguntar es: ¿y de qué vamos a vivir? Un mes sin trabajar, un mes sin que la economía corra como debe de ser. Y muchas personas, pues inclusive lo puedes mirar en Estados Unidos y en Europa, o sea, fueron corriendo a los supermercados para agarrar papel higiénico, desinfectantes, comida, porque no saben cuánto tiempo va a durar eso.
Pero ¿qué de aquellos que no tengan tal vez la suficiente solvencia para poder llenar un anaquel o para poder llenar una alacena de alimento? ¿Será que Dios no va a cuidar de ellos? ¿Será que Dios va a dejar que ellos mueran? Y si es un creyente, ¿querrá Dios que pase ese momento y sufra? Podemos mirar que Dios, aún en las hambrunas, siempre cuidó de los suyos. Claro que hubo limitaciones, sufrieron con ellos porque estamos en el mismo barco, todos vamos en el mismo barco. Pero así como Wesley, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Con temor? ¿O estamos reaccionando como los moravos, alabando a Dios, diciendo nuestro Señor Jesucristo reina y viene pronto? ¿Cómo estamos reaccionando? Tal vez hay un temor y es un temor natural como todo humano. Pero ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos alabando a Dios en medio de la tempestad? ¿O nos metemos a nuestro camarote diciendo pues que pase la tempestad y después salgo? Wesley aprendió esta lección. Aprendió esta lección y a partir de ahí su vida fue transformada. Cuando regresó a Inglaterra, surgió ese avivamiento que tanto anhelaba en su corazón y Inglaterra fue transformada y ganada para Cristo. Esto es algo que Dios nos quiere llevar hoy a tener una fe genuina, una fe auténtica, una fe real, una fe palpable. Cuando nosotros entramos al primer año de odontología, nos enseñan ciertas cosas teóricas y nos empiezan a decir cómo está el cuerpo humano y muchas materias. Y nuestra carrera es muy práctica. Para que tú puedas ejercer la profesión necesitas tener mucha práctica. Entonces todos estábamos deseosos de ya meterle mano a los pacientes para poder trabajar con ellos. Y todos decíamos, ya quisiera que ya me dieran los guantes, los cubrebocas y a ver, ahorita yo le arreglo todos sus males, ¿no? Y sentíamos todos estábamos esperando que llegara tercer semestre para poder iniciar nuestras actividades ya de una forma práctica. Todos queríamos. De hecho, nos emocionaba la idea de que ya vamos ahí a entrar a las cuestiones de estar en contacto con el paciente. Pero ya cuando estábamos a la hora de la hora, muchas veces las cosas no eran como pues lo habíamos leído y se complicaban. Y entonces de repente ya decíamos, ya no quiero esto, mejor voy a cambiar de carrera, mejor vamos a irnos por otro lado. Pero lo que te forma es la práctica, la experiencia, y en cualquier oficio y en cualquier profesión. Y también lo mismo el cristianismo. El cristiano se forja a través de la vida práctica, a través de la fe. Hoy no tengo trabajo, voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Dios sabe por qué me quiere tener a diente limpio. Voy a analizar mi vida, si es algo que he hecho mal, si tengo que arrepentirme de algo, si a lo mejor Él está viendo mi paciencia, si está viendo mi forma de cómo me desempeño respecto a esto. Yo sé que todo lo que me permite Dios es porque Dios quiere glorificar su nombre en medio de esta circunstancia. Esto es algo que debemos de entender. Dios va a hacer siempre su voluntad. Y lo que está ocurriendo hoy en el mundo es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Por eso no nos debemos de poner tristes, ni mucho menos debemos de sentirnos olvidados por Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Quisiera que me acompañaras al libro de los Hebreos para que pudiéramos describir qué significa lo que es la fe. En el capítulo 11, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la definición de fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hace algunos años había una hermana en Cristo que le habían detectado un tumor y los médicos le dijeron que solamente había un 5%, si no mal recuerdo, de posibilidades de que saliera bien de esa cirugía. La hermana con mucha tranquilidad le contestó al cirujano, no se preocupe, es lo único que necesita Cristo para poder hacer las cosas. No necesita más. Así que confíe en que haga su trabajo usted y Dios va a actuar. La hermana salió de esa cirugía, salió de esa situación de su tumor y salió con las secuelas más mínimas que pudiera existir en ese momento. Pero ella le dijo algo que estaba real en su corazón.
Eso es lo único que necesita Dios y hasta menos para poder hacer un milagro. No necesita Dios mucho. Dios necesitó solamente unos cuantos panes y peces, y eso porque pues hubo un jovencito que apareció. Si no, también hubiera dado de comer como lo dio en el desierto a su pueblo durante muchos años, que les dejaba caer maná del cielo. Para Dios no hay nada imposible. Inclusive su mismo pueblo fue el que dijo, ¿podrá poner Dios mesa en el desierto? ¿Podrá Dios hacer que realmente ponga una mesa y a ver, vengan a comer? Y Dios les contestó. Y dijo, te voy a mostrar cómo sí puedo poner mesa en el desierto. Te voy a mostrar cómo sí lo puedo hacer y tú no vas a comer de ello. Porque Dios, para Él no hay nada imposible. El problema está en el intelecto del hombre, en la lógica del hombre, en que el hombre quiere que todo sea lógico, en que todo tenga un razonamiento para poder decir cómo es que suceden las cosas. Y hasta el día de hoy los científicos tratan de entender cómo es que se abrió el Mar Rojo y ponen sus teorías de cómo vino un viento para poder hacer eso, cómo es que surgió agua de una roca, y empiezan ellos a hacer sus hipótesis porque les cuesta tanto trabajo al ser humano creer que Dios hace milagros. Hasta el día de hoy la humanidad le cuesta trabajo creer que Dios hizo todo lo que vemos en tan solo 6 días. Y prefieren creer en el Big Bang, que también para creer en eso se necesitan que ellos tengan fe en esa teoría. Porque si no tienen fe en esa teoría, ¿cómo la pueden sustentar? ¿Cómo pueden demostrar que eso es real? Y prefieren creer en ello, que de esa manera fue que surgió la sociedad, o surgió todo lo que ven nuestros ojos, a creer que Dios lo hizo en 6 días. Todo. ¿Te puedes imaginar cómo el hombre trata de razonarlo todo? Cómo trata de llegar a criterios, y ahora están mal los razonamientos, ¿no? La Escritura dice que nuestro culto a Dios es un culto racional. Y es ahí a donde vamos a llegar. Dios quiere que tú creas en Él, pero con la certeza, con la convicción de que todo Él lo mueve, de que todo Él lo hace, de que todo Él lo tiene bajo control. Ahora que Dios me ha permitido tener la oportunidad de ser papá, en cierta ocasión llevaba a mi hija de la mano y no sé cómo fue que se me escapó de mi mano y apenas está aprendiendo a caminar y se cayó y se pegó en el mentón y lloró tanto y en verdad entramos como hasta en una crisis nosotros como padres, ¿no? Nerviosa, y la abrazamos y le dijimos todo va a estar bien, tranquila. Y actualmente nuestra hija como que tuvo algo que le llaman un retroceso, ¿no? Ahora ella como que le da miedo caminar. Entonces cuando ella quiere caminar me levanta la mano. Y me levanta la mano y me dice, papá, no camino si tú no me ayudas. Entonces yo agarro y le tomo de la mano y empezamos a andar. Y de repente se detiene, me suelta tantito y otra vez quiere volver a caminar y me levanta la mano. Y otra vez la agarro y volvemos a caminar. Y entonces en mi mente yo decía, esto es así, es la confianza. Es la confianza que me tiene. Y me dice, yo sé que si me agarro de la mano de mi papá, no me caigo. Yo sé que si me agarro de la mano de mi papá, no me caigo. Y hace unos meses atrás todavía, la llevamos al mar y estando en el mar pues pensamos que ella se iba a emocionar por ver cómo se acercaba a las olas, y al contrario se empezó a llenar de miedo y no quería y levantaba sus piecitos, y por más que yo la quería meter en el agua decía no, y no quería. Mi esposa me dice, es que le transmites tus miedos. Le dije, pero ¿cuáles miedos? No tengo miedo. Me dice, es que le estás transmitiendo tu miedo. Le dijo, yo no tengo temor, pero no quiere. Me dice, a ver, préstamela. Y ya le presté a nuestra hija. Y entonces le quiso llevarla y también con ella. Le digo, pues yo creo que tú también tienes miedo. Le estás transmitiendo sus miedos. Y ahí estábamos, en que si era ella o era yo. Y ahí estábamos. Y ella no quería. Entonces después de un rato estuvimos en la arena, le echábamos agüita como del mar en las piernitas, la arena, para que tratara de ver que no pasaba nada. Pero a pesar de eso no se animaba a meterse un poquito más. Pero llegó un momento en el cual le dije a mi esposa, a ver, tú agárrala de una mano y yo la agarro de la otra. Cuando ella agarró la mano de mi esposa y agarró la mía, bajó sus pies en la arena y empezó a caminar hacia el mar. Yo le dije a mi esposa, qué curioso. Hasta que sintió la seguridad tuya y la seguridad mía, fue que se animó.
Y esto es precioso, porque yo en ese momento dije, amor, así es nuestro Señor. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando Dios Padre y Dios Hijo está dentro de nosotros y mora en nosotros, nos da la confianza para caminar de su mano a donde sea, a donde sea. No tenemos temor, porque sabemos que Él está con nosotros. Y si Dios nos permite atravesar algo, Él sabe por qué. Y si Dios nos permite el dolor, Él sabe por qué. Y si Dios nos permite la enfermedad, Él sabe por qué. Porque Él es un buen Padre. Y un buen Padre sabe dar buenas cosas. Y todo lo que nos permite atravesar es para bien de nuestras vidas. Cuando entendemos esto, podemos entonces tener la certeza de lo que se espera. Sé que Dios tiene buena voluntad para con mi vida. Dice, la convicción de lo que no se ve. Sé que Dios, estoy convencido de que cada una de las promesas que vienen en su palabra se van a cumplir tarde que temprano en mi vida. Y en Él son amén. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza. Pero fíjate lo que dice la Escritura en el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mucha gente tiene muchos conflictos en su mente con respecto a la fe. La fe, la gente por lo regular piensa que es como una cuestión que no se puede tocar, que no se puede mirar, que no se puede experimentar, y lo ven como que es que yo no sé cómo sea la fe. La fe inclusive es una palabra que solamente pues tiene una vocal y una consonante, ¿no? Y podemos ver qué tan pequeña es. Podemos mirar que es una palabra pequeña para que no te costara inclusive trabajo aprendértela. Para que no te costara inclusive trabajo poderla guardar en tu corazón. Y esta palabra tan pequeña, cuando tú la entiendes, puedes entender la grandeza de ¿quién? De Dios. La grandeza de nuestro Señor. La grandeza del que ha dado esta fe. Porque Él es quien la inculca en los corazones, quien permite que el ser humano la tenga. Muchos de los seres humanos no entendieron eso en un principio, pero Dios tuvo paciencia con ellos para poderlos llevar de la mano. Y quisiera que me acompañaras para que pudiéramos entender esta parte en Lucas capítulo 5, versículo 1. Dios es muy paciente con el ser humano. Y Dios sabe que el ser humano necesita tener confianza para poder descansar en Él. Una de las prácticas que tuvimos en un ejercicio, en un curso de verano que hicimos para unos niños, en un lugar, una de las actividades era que si tenían confianza se hicieran para atrás y nosotros los íbamos a agarrar con los ojos cerrados. Y entonces los niños al principio no querían, porque dice, ¿qué tal si no me agarra y me tira? Entonces yo le dije, si tú tienes confianza, si tú tienes fe, debes de dejarte caer hacia atrás y yo te voy a agarrar, sabiendo que yo estoy atrás de ti. Y de repente el niño decía, pero sí está usted atrás. Y le digo, sí, estamos aquí atrás. Y el niño se dejaba caer hacia atrás. Y entonces lo atrapábamos al niño. Le digo, ¿ya viste? Confiaste en nosotros. Pero le decíamos a los niños, pero solamente aviéntate cuando yo estoy atrás, porque si no escuchas mi voz, no te vayas a dejar caer. Entonces volvieron a los niños a formarse. Y después que los niños empezaron a ver que se sentía muy agradable echarse para atrás y que alguien te atrapara, como caer en el vacío, decían, oye, esto se siente padre, ¿puedo otra vez? Y querían experimentarlo cada vez más. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza en ¿quién? En Él. Ahora, yo no estoy hablando que te vas a aventar al vacío. Yo no estoy hablando que vas a hacer las cosas nada más así de manera precipitada. No, tener fe significa que Dios te va a decir cuándo y en qué momento tienes que tomar una decisión, en qué momento hay que avanzar, en qué momento detenerse, en qué momento esperar, en qué momento decir, creo que esto no es lo que funciona de esta manera. Dios te va a ir llevando y va a decir, pues si Dios quiere que ahorita tengan este trabajo, aunque gane poquito, pero estoy más tiempo con mi familia, estoy ahorita viendo cómo Dios está obrando en mi vida, pues aquí me voy a quedar, porque creo que es de parte de Dios. Pero tú vas a entender y te va a dar la tranquilidad en tu alma de que eso es lo correcto, de que eso es lo que es adecuado para tu vida, pero eso va a ser con la experiencia que Dios te va a ir dando.
Quisiera que pudiéramos ir al capítulo 5 de Lucas, en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahí nos vamos a detener. Dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cómo viene la fe? La Escritura dice que la fe viene por el oír, pero no cualquier cosa. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por eso. ¿Qué es lo que había pasado antes de que Dios le diera esta instrucción? Aquí habla, y en otros evangelios también describe, que Dios le pidió la barca para que pudiera predicar, para que Jesús pudiera dar una enseñanza, y empezó a dar esa enseñanza, y la gente escuchó, y también Pedro escuchó con atención lo que Dios había dicho. Pero no solamente ello, todavía un poquito más atrás podrás ver cómo Dios había sanado a su suegra. Es decir, Dios le permitió a Pedro que pudiera mirar los milagros de cerca para que pudiera irse acrecentando su confianza en él. Llegó un momento en el cual Pedro se encontraba pues ahora sí que tal vez desanimado, porque toda la noche había intentado poder pescar algo, tenía una familia que alimentar, tenía amigos con los cuales tenía que compartir tal vez sus ganancias, y aquí podemos mirar que se encontraba angustiado por la situación tal vez económica. Pero conociendo Dios su necesidad, le dijo: mira, escucha primero mis palabras. Escucha primero mis palabras. Y después de que escuchó las palabras del maestro, después le dio una instrucción, le dijo: boga mar adentro y echa la red. Aquí la contestación de Pedro es la que nos debe de llamar la atención. Dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No dijo: voy a confiar en mí, de que soy un buen pescador. Voy a confiar en mi barca que está en buen estado. Voy a confiar en mis redes. Voy a confiar en mis técnicas. Voy a confiar en esto, en aquello. No, voy a confiar en lo que tú me estás diciendo a mi vida y voy a obedecerte. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que nos está diciendo particularmente, Dios hace que ocurra el milagro. ¿Qué es lo que sucedió? La Escritura nos dice más adelante: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Solamente cuando tú obedeces a Dios es cuando puedes mirar el milagro en tu vida. Pero muchas personas se desesperan y dicen: pues ¿para qué esperar el tiempo de Dios? Pues ya, yo ahorita lo hago. Yo puedo. Es que si tú lo haces en tus fuerzas y te sale, no va a ser producto de la fe. Va a ser producto de tu humanidad, tal vez de tu esfuerzo. Y la gloria no se la va a llevar Dios. La gloria te la vas a llevar aparentemente tú. Y quiero ejemplificar esto un poquito con otro detalle. Había una mujer que una vez me marcó y me dijo: Isaac, me piden el departamento donde vivo. Ya me dicen que hoy lo tengo que desocupar. No tengo dinero ni para dar el depósito, ni tampoco para una renta. Pero me dicen que hoy es mi último día y he ido a buscar a muchos lugares y nadie me ayuda. Nadie me dice: véngase, tengo una hija, tengo un niño, tengo mi nietecito, no sé qué hacer, Isaac, dime qué puedo hacer. Lo primero que ocurrió en mi mente es decir: pues ayúdala, tú tienes el dinero. Yo tenía el dinero, ahí lo podía sacar para decirle: mira, ten el dinero, ve a buscar esto y lo demás. Y estaba a punto de contestarle cuando Dios me dijo: hey, tranquilo, no. Y le digo: ¿por qué, Señor? Me dice: porque tú no te puedes llevar la gloria me pertenece a mí. Me dice: dile que confíe en mí y que espere en mí y verá.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero para ayudarte, pero Dios me ha dicho que no te puedo ayudar, que hoy lo llevemos en oración a Dios y que esperes en Él y que veamos cómo va a terminar el asunto y que mañana te marque. ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres confiar en Dios? Y me dice, ok, lo vamos a hacer así. Nos pusimos a orar vía telefónica. Ella descargó su necesidad a Dios. Yo le dije, Señor, tú sabes su necesidad, ábrele las puertas. Y no le hablé durante ese día, aunque tenía muchas ganas de saber cómo estaba el asunto. Yo me sentía angustiado y de repente, Señor, ¿será que realmente así es? Y Dios me decía, yo me voy a llevar la gloria. La gloria me pertenece a mí. Al otro día muy temprano le hablé, le dije, oye, ¿cómo terminó todo? ¿Cómo te fue? Dice, terminando de colgar, a la hora me marca una de las personas que ya había ido a ver un departamento. Me dice, oiga, ¿ya consiguió departamento? Me dice, le digo, no. Dice, mire, ahorita no estoy en la ciudad, pero estuve meditando y ya le di instrucciones a una persona, le van a llevar las llaves para que vaya a ver el departamento. Y si quiere pasarse hoy, adelante. Y con respecto al dinero, no se preocupe, ahora que regrese de viaje, nos ponemos de acuerdo. Pero pase sus cosas si quiere hoy mismo y nada más póngase de acuerdo con esta persona. Y ella se quedó sorprendida y yo, pues más. Yo le dije, gracias, Señor, porque Dios me dijo, tú no te vas a llevar la gloria me pertenece a mí. Yo dije, Señor, amén, la gloria te pertenece a mí. Y yo le dije, ¿sabes qué entendí? Que si yo te ayudaba, ibas a decir, qué bueno es el hermano es lindísimo, gloria al hermano, casi, casi, ¿no? Pero no, la gloria tenía que ser ¿para quién? Para Dios. ¿Y la gloria para quién debe de ser en tu vida? Para Dios. A lo mejor ahorita tú estás pasando un momento difícil económico y de repente te viene a la mente un hermano que más o menos ahí ves que la lleva económicamente. Dice, el hermano me puede sacar del apuro. Oye, ¿ya fuiste con Dios? No, pues ¿para qué si el hermano está ahí? Pues primero ve con Dios. Y si Dios te dice que es con el hermano, amén. Y si no, pues no vayas. Espera y confía en Dios. Dios te va a dar la salida. Dios te va a decir cómo vas a obrar las cosas, porque tiene que glorificarse el nombre de Dios en tu vida. Esto es algo que tienes que ir aprendiendo. Aprender la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y aprender a obedecerla no es fácil. Muchas veces empieza la desesperación, es decir, es que yo siento que se está tardando. Aquí, Pedro, ¿qué hubiera pasado si hubieras dicho, mira, Señor, la verdad no me lo tomes a mal, pero tú eres carpintero? ¿Y qué vas a saber de pesca? O sea, tú, un carpintero, me quieres enseñar a mí que yo soy pescador, ¿a pescar? Yo tengo 30 años tal vez de experiencia pescando desde mi niñez, sé dónde están los bancos de peces. Y ahora tú me dices, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero fue humilde. Fue humilde Pedro, entendió delante de quién estaba, le brilló que era alguien diferente a todo el común denominador. Dios le reveló que él era el Mesías. Hasta que él comprendió eso en su corazón, dijo, mas en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Y podemos mirar otra vez a Pedro, en otro momento también complicado de su vida, donde de repente estaba el barco moviéndose con mucha tempestad, por la tempestad, y estaba a punto de hundirse. Y de repente Jesús empezó a llegar caminando, y cuando él lo vio a lo lejos, él dijo, ¿eres tú, Jesús? O sea, le preguntó, primero pensaron que era un fantasma, y luego, ¿eres tú, Jesús? Y él dijo, sí, pues si eres tú, déjame ir a ti. Pero lo intentó en sus fuerzas. Lo intentó en su fe, pero no esa fe producida por Dios, porque la fe que produce Dios no duda, no cambia, no se hunde. Es una fe que se mantiene firme. Inclusive lo que le dice Jesús, le reprocha, le dice, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste? Tu fe no es genuina. Y aún podemos mirar que cuando él dijo que iba a dar su vida por Cristo, Jesús le dijo que él había orado por él, no para que no cayera, sino ¿para qué? Para que su confianza no
faltara, para que su fe no faltara. He orado para que tu fe no falte. Dios está orando por ti. Y Dios está orando para que tú tengas fe. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y aquí yo podríamos ahorita pasar a un papelito y todos les digo, ¿cuántos de aquí tienen fe? Y yo creo que todos levantarían la mano. Y si pusiéramos el papelito, ¿cuántos? Pues poquita, mucha, pero todos tendrían fe. Ahora, ¿por qué entonces no es práctica tu fe? ¿Qué es lo que le falta a tu fe? Que sea un producto de un fruto del Espíritu Santo. Cuando es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, esa fe te va a permitir poder obedecer la voz de Dios. Aquí lo hizo y dice en el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios nos quiere enseñar a confiar en Él en todo momento. Hay personas que tienen un mal concepto de lo que es este fruto. Y dicen, yo vivo por fe, pero es un sinónimo de no trabajo. O sea, no trabajo, yo vivo por fe. O sea, yo sé que Dios ahorita me va a dar, alguien va a venir y me va a dar dinero. ¿No? Dice la Escritura que el que no trabaje, que no coma. Que el que no trabaje, no coma. Que el obrero es digno de su salario. O sea, cuando nos habla de esto no es para la pereza, no es para el poco esfuerzo, es por el contrario, es para que te esfuerces confiando en que Dios va a hacer su obra en medio de todo lo que tú vas a estar haciendo para la gloria de Dios. Porque ir a trabajar para llevar el pan a tu casa es para glorificar el nombre de Dios. Dice porque la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Entonces Dios dice, pues ve, corre, yo te voy a ayudar. Claro que vas a traer el pan para tu familia, porque a través de que tú tengas a tu esposa con un buen alimento, con un calzado, con ropa, con un techo donde vivir, esto honra ¿a quién? A Dios. A Dios. Esto es una forma de honrar también a Dios y es también un acto de fe. Porque cuando tú velas por los tuyos, es porque tú estás confiando en que Dios va a proveer también cada necesidad, cada situación que tú de repente pudiera robarte la paz. En el libro de Génesis podemos ver ejemplos de hombres de fe. Podemos ver la actitud de Abraham, cuando él era una persona que vivía en una gran ciudad, cuando él estaba lleno de comodidades, cuando él estaba en una situación muy cómoda en su vida particular. Dios le abre, le dice, sal de tu parentela y vente, te voy a llevar a un lugar donde tú vas a poseer toda esa tierra. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, tú ves que lo saca Dios y lo lleva a un desierto. Y de repente tú dirás, bueno, pues qué clase de Dios es el Dios de Abraham, que lo saca de un lugar cómodo para llevarlo al desierto. Y luego después viene una gran hambre sobre la tierra, de tal manera que él tiene que descender a Egipto tratando de rescatar a su familia y a su ganado y a todos los que iban con él, y pareciera que Dios no era cuidadoso con su persona. Y luego pues él tiene ahí preocupado porque empezó a un poquito a menguar su fe, porque tuvo altibajos en su confianza, y le dijo a su esposa, dile que eres mi hermana para que no me quiten la vida, para que no me maten. Y ahí le dijo a Sara, y Sara pues tuvo que llegar inclusive ahí hasta casa de Faraón. Y si no es que Dios mete su mano para rescatarlo, ahí las cosas iban a complicar. Pero Dios cuidando de Abraham, a pesar de que a veces su fe flaqueaba. A veces la fe de Abraham era así, luego bajaba. Luego otra vez subía, luego otra vez bajaba. Y estaba, pero tenía una tendencia, siempre iba hacia mayor altura de fe. O sea, no creas que subía un poquito y luego bajaba hasta acá. No, subía, bajaba poquito, luego volvía a subir, bajaba poquito, pero cada vez iba incrementándose su fe. Y Dios lo fue preparando. Desde que salió hasta el momento crucial donde dijo, vamos a ver el clímax de tu fe.
Vamos a ver qué tanto confías en mí, qué tan dispuesto estás a entregar todo para mi persona. Y en ese momento dijo, pero yo sé que estás listo y estás preparado. Estás preparado para esta prueba que viene sobre ti. Abraham, entrégame a tu hijo. Wow. Después de esperarlo 35 años, después de ya de convivir con él un tiempo, después de verlo ya crecer, platicar con él, ahora le dice Dios, entrégamelo. Y tú cuando lees ese pasaje de la Biblia, tú no ves a un Abraham llorando, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? No, obedeció, se levantó muy temprano, agarró unos siervos, agarró todo lo necesario, vámonos a ofrecer un sacrificio a Dios. A nadie le dijo nada, ni a su mujer le dijo, ¿qué crees? Dios me pidió a nuestro hijo, ¿nos lo va a quitar? No, dijo, yo voy a regresar con él porque él me prometió que me iba a dar una descendencia para Dios. Y en él iba a ser su descendencia, en Isaac. Él estaba confiando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Cuando nosotros confiamos en esas promesas, es lo que nos mantiene firmes en medio de la tempestad. Así como estos moravos, que de repente se movía y se movía y se movía. Sencillo. Los moravos tenían a lo mejor este pensamiento, que yo te voy a lo mejor a expresar, porque a veces me ha pasado esto en mi mente. Digo, bueno, si Dios hoy ha decidido que me voy a morir, me voy a morir. Me voy a morir. En una ocasión en Oaxaca fuimos a ver a una persona que nos pidieron que fuéramos a visitar. Nosotros no conocíamos el trasfondo del problema y de repente llegamos sin conocer todo el antecedente. Sabíamos que no iba a ser nada fácil, era una mujer que quería ver a sus hijos, su esposo se había llevado a sus hijos y nos pidieron a un hermano y a un servidor ir a visitarlos. Fuimos al centro de Oaxaca, llegamos al centro de Oaxaca, esperamos hasta que llegara de su trabajo con sus hijos. Cuando nos vio dijo, dice, aquí ya llegaste. Te dije que cuando llegabas iba a ser la última vez. Así le dijo a su mujer. Le dijo, pero pásense. Nos pasó a la casa. Le dijimos, bueno, nosotros no venimos en plan de pleito. Nosotros queremos pues ver si hay posibilidad de que usted le permita ver a sus hijos. Ella quiere ver a sus niños y todo. Nos cierran la puerta y abre su cierre tenía una cangurera. Él antes había sido policía judicial. Y saca su cangurera y abre y saca la navaja. Y me dice, te vas a salir en un ataúd, le dice a ella. Le digo, oye, tranquilo, o sea, no es para tanto. Y le dice, y seguro estos dos son tus amantes, ¿verdad? Estos dos son tus amantes. Y lo primero que me vino a la mente fue lo siguiente, Señor, si hoy tengo que morir, pues aquí me voy a quedar. Y no puedo cambiar absolutamente lo que tú ya tienes destinado para mi vida. Pero yo te pido un favor, que no vaya a suceder algo más complicado sobre la señora. Nosotros teníamos temor de que mataran a la señora. Entonces yo iba con el otro hermano y le digo así con señas, trata de abrir la puerta y pues sácalas, ¿no? Y yo le dije al Señor, mire Señor, nosotros no queremos hacerle nada. Y digo, pues me ayuda un poquito a lo mejor, pues, más bien yo sé que Dios fue quien me ayudó en ese momento, pero pues al verme pues no estoy tan chiquito, no estoy tan pequeño, por lo menos tenía que hacer un esfuerzo para dar el primer golpe y dije, bueno, pues ni modo, tengo que ver cómo le hago, pero no voy a permitir que mate a la señora. Yo le dije, mire Señor, no se comprometa, no venimos a agredirlo. Y en mi mente y en mi corazón, Señor, pues ayúdanos, ¿no? Orando en mi mente y en mi corazón, pero diciendo, mire Señor, tranquilícese, nosotros no queremos hacer nada. No, que ahorita vas a ser el primero. Le digo, mire Señor, usted me va a matar, ok, pero usted va a vivir todo el tiempo huyendo, porque le van a levantar una denuncia y lo van a venir a buscar. Y lo que usted ama, que son sus hijos, los va a perder. Y no hemos venido a eso. Es más, discúlpenos si lo hemos ofendido, pero realmente denos la oportunidad de arreglar las cosas de otra forma. Y empezó a gritar y después empezaron a salir y a gritar. Dicen, ay, mire, me vienen a golpear. Y los vecinos empezaron a salir. Sí, lo vinieron a agredir. Y dije, hijo, les van a salir todos los de ese pueblo. Y ahorita van a pensar que nosotros venimos a agredir a esta persona. Y ya mi mente pasaba de que nos iban a arrastrar por el pueblo, muchos pensamientos. Y lo primero que vine dije, creo que este es el día que voy a morir. Así lo pasó por mi mente, me voy a morir. Dije, Señor, si así es, amén. Tú tienes todo en tus manos.
Pues Dios no permitió que muriera todavía, por eso estamos aquí. No. Porque Dios es bueno y porque Dios tenía otro plan. Al Señor llegó la patrulla, se lo llevaron detenido. Nosotros pudimos ayudar a la señora para llevarse a los niños. Pero la realidad es de que Dios tiene todo bajo control. El control de nuestras vidas le pertenece a Dios. Y esto me ha quedado muy claro. El día que nos vamos a morir, Dios ya lo tiene determinado. El día que nos tiene que pasar algo terrible, Dios también ya lo tiene determinado. Pero también tiene determinada muchas promesas para nuestra vida en esos momentos complicados que vamos a tener que atravesar. Y eso también Dios lo ha dejado establecido. Así como ha establecido cosas, también ha establecido promesas y muchas palabras para nuestra vida en los momentos de dificultad. Pero ¿quién los recuerda? Te las recuerda el Espíritu Santo. Dice, tranquilo, no pasa nada. Dios te dice, yo estoy contigo y aún si te tienes que morir ahorita, pues dale la gloria a Dios con tu vida. Dale la gloria a Dios con tu vida. Hoy Dios quiere que nosotros podamos entender que Él no ha perdido el control de las cosas que estamos atravesando. Y que Dios quiere que tú puedas tener esa actitud de conocer la bondad de Dios. Quisiera que me acompañaras al libro de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 53. Habla de la incredulidad que tuvieron las personas y por eso Dios no actúa. Dice en el versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Es tan fácil ser incrédulo, es tan fácil no confiar, es lo más sencillo, pero toda la gente diariamente confía en alguien. Cuando de repente dicen peluquería, tú sabes que es un peluquero. Nunca le dices, oiga, ¿me puede enseñar su título y saber cuántos cortes de cabello se ha hecho antes de que me corte el cabello? No, te sientas y de repente miras y dices, quiero como ese que está ahí, a ver si me lo puede cortar. Ya de repente en la práctica haces, híjolas, ¿no? Aquí nunca vuelvo, ¿no? Aquí nunca vuelvo. Pero fue hasta que lo experimentaste, hasta que lo probaste. Lo mismo de repente paras a un microbusero y lo ves que es un jovencito de 16 años. Y de repente te subes y van otro jovencito cobrando de 14. Y yo no veo que la gente se baje de los micros, ¿eh? La gente se sienta y no dice, oye, ¿y traes licencia para manejar? No, ni tiene tarjetón, ni tiene nada. Y la gente confía, le dice, bajo en el metro Peñón Viejo. Y quién sabe si llegues al metro Peñón Viejo. Pero estás confiando en él. Estás confiando en que él. Mis profesores decían en la universidad, cuando llegas a un consultorio médico, nunca le dices al médico, oiga, ¿me deja ver su tira de materias, a ver cuánto sacó de calificaciones? No, nada más ves el título profesional. ¿Y qué tal si en su cartera de materias solamente extraordinario, 6 y... No, la gente dice, oye, me duele aquí, acá, sí, no se preocupe, tome esto. Y dice, ¿y será de verdad esta cédula? No, llega, me da esto y se lo toma. Confían en los hombres. Llega y le dicen, oye, yo tengo un amigo que es plomero. ¿De verdad es plomero? Sí, es plomero, a ver. Y de repente, ¿cuándo se da cuenta uno que realmente es plomero? Cuando ves cómo trabaja, cuando ves cómo hace las cosas. Cuando ves, no, dice, aquí está la fuga, no, pero si aquí está saliendo el agua, no, pero mire la inclinación y por eso el agua se va para allá. No, aquí está la fuga y aquí ábrale. Oiga, pero es que mire, tiene la pendiente aquí está la fuga, pero se va para acá, pero no es, no, aquí pégale porque es donde yo veo que está cayendo el agua. Y de repente ahí lo abre, no, ya ves que yo le dije que era aquí. No, usted sí sabe, maestro, ¿como cuánto tiempo ya lleva de experiencia? Pero la gente confía. La gente confía.
Tú confías en muchas personas. Tú le depositas tu confianza. Pero ¿sabes? A la gente le cuesta trabajo confiar en su Creador. Le cuesta trabajo confiar en quien nunca ha fallado a nadie. A nadie le ha fallado. Piensas que al hermano sí le contestó. Es que el hermano es más espiritual. A él sí le contesta sus oraciones. ¿Y piensas que a ti no te va a contestar? ¿Piensas que a ti no? No, piensas que el hermano ya lleva como 20 años de cristiano. ¿Y? Dios no dice que el Espíritu Santo se los da a los que tienen 20 años, 30, 15. Se los da a aquellos que se lo piden. A aquellos que están dispuestos a que sus vidas sean transformadas. Y Dios les contesta tanto al que tiene 20 años a la iglesia como al que apenas llegó el día de hoy y levanta una oración con confianza en su palabra. Como Pedro. ¿Tenía mucho tiempo para poder haber visto esos milagros? Cuando vio la sanidad de su suegra, solamente era porque Jesús estaba ahí. Pero él ni siquiera le había pedido, tal vez de alguna otra manera, suplicarle o rogarle o tratar de hacer una intercesión de muchos años para que pudiera ver el milagro. Dios actuó porque estaba cerca Pedro de él. Hoy Dios está aquí. Y Dios quiere que tú actúes con fe. Y Dios quiere que tú le pidas aún esa fe que necesitas. Porque aún los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. La fe es práctica. La fe es algo que se necesita practicar. Aquí podemos mirar que Jesús no hizo en su propia tierra milagros porque la incredulidad de ellos era mucha. En una ocasión, en una iglesia, en un pueblito, que no había llovido por mucho tiempo, el pastor, preocupado porque las siembras estaban en riesgo, invitó a todos los congregantes a que pudieran unirse a la iglesia completa, a unirse en oración. Y entonces hizo un día especial para que vinieran a orar por la lluvia. Y entonces empezaron a llegar las personas. Todos empezaron a llegar a muy temprana, así que a buena hora para poder empezar la oración. Y de repente ve que de entre toda la multitud venía una niña con un paraguas. Y le dice el pastor, ¿y por qué traes un paraguas? Dice, pues no vamos a orar por la lluvia. Esto es fe, que tú sabes que va a ocurrir. Por eso la Escritura menciona que es la certeza de lo que se espera. Mucha gente ora por cosas, pero no cree que van a suceder. O que van a suceder ya mucho tiempo después. Yo te voy a comentar que durante mucho tiempo tuve una situación económica muy complicada en mi vida personal. Y yo a veces le oraba así a Dios. Señor, necesito pagar 35,000 pesos para mañana, dámelos, los necesito. Así le decía a Dios. ¿Tú crees que Dios me las daba? No me las daba. Y no me los dio. E inclusive mis deudas aumentaron muchísimo más. Entonces, un día cambió mi forma de acercarme a Dios. Y le dije, Señor, te agradezco por todas las deudas y por todos los problemas que tengo. Y en verdad te lo digo de todo corazón, te doy gracias. Yo sé que tú algo me quieres enseñar. Si me quieres traer a diente limpio, amén. Si me quieres traer así por mucho tiempo, gloria a Dios. Pero solamente te recuerdo, Señor, que dice tu palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dame el pan nada más, dame el pan. Y así estuve por mucho tiempo, hasta que entendí y reconocí que tenía que glorificar a Dios en medio de mis dificultades. Y cuando le empecé a dar gracias por todas las deudas, por todo lo demás, yo nada más empecé a ver cómo se empezó a pagar cada una de las cosas. ¿Fue rápido? No, tardó mucho tiempo. Pero Dios durante ese tiempo me enseñó a confiar en Él y a tener fe, a tener fe. Pero tener fe también era de que me amarraba el cinturón, de que dejé el carro, no lo usaba, de que también empecé a hacer cosas prácticas de parte de Dios, porque Dios nos empezaba a enseñar cosas que yo no entendía antes. Inclusive recuerdo todavía en mi ignorancia, y les voy a platicar esto porque a veces nosotros somos muy místicos. Se había ido el agua en el lugar donde yo trabajaba, y entonces un vecino que estaba de la otra calle, que sí tenía agua, esa colonia, me dice, mire vecino, si le hace falta agua,
yo le doy agua. No, ahorita no se preocupe. Y me hinqué y dije, Señor, haz que llegue el agua. Haz que llegue el agua, por favor. Y otra vez volví a salir, el vecino me dice, le recuerdo, si quiere, ahí la cisterna está llena y está cayendo agua. Si quiere, conecte una manguera. Y otra vez yo me metí, Señor, yo sé que tú vas a dar el agua. Y entonces me ayudaba en aquel entonces un joven. Y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Le digo, pues Dios me dijo que tenemos que trabajar y que hay que cargar el agua. Y eso es también hacer fe. Le digo, así es que agárrate tus cubetas y vamos a llenar la cisterna de la casa. Entonces agarré las cubetas y empezamos a carrear el agua. Porque a veces la gente se vuelve muy mística. Y piensa, pues aquí vamos a... Espérate, sí, pero también del otro lado ya está, nada más agárrala y úsala. Porque Dios ya te la dio, pero te tienes que esforzar. Cuando conquistaron la tierra de Canaán, que fue por fe, ¿tú crees que no les daba miedo pelear contra los gigantes? Pues sí, por eso estuvieron 40 años en el desierto, porque al principio no tuvieron la fe. Pero Dios les dijo, yo se las voy a entregar. Y después Josué y Caleb dijeron, vamos a tomar esa tierra prometida. Pero les tuvo que costar. Tuvieron que esforzarse. Tuvieron que enfrentar las dificultades. Aún Caleb, cuando pidió que le dieran su heredad, le dijo, mira, a mí me gusta tal lugar. Le dice, oye, pero ahí está todavía habitada y aparte tiene, no te preocupes, me siento todavía joven. Yo voy, lo desmonto y aparte yo peleo por esa tierra. ¿Me la das? Adelante, tómala. No dijo, oye, yo trabajé mucho, oye, yo desde el principio he estado con ustedes, a mí me toca la mejor parte, ¿no? Lo más fácil. No, actuó por fe, dando su esfuerzo, lo mejor, entregando lo mejor. Eso es tener fe. Eso es tener la confianza en Dios. Vamos a esforzarnos para la gloria de Dios. Vamos a hacer las cosas para que su nombre se glorifique. Para hacer las cosas con excelencia en cualquier lugar que Dios nos ponga. Dios quiere que se glorifique su nombre por medio de la fe en Cristo Jesús. Hoy nos han alcanzado tiempos complicados, tiempos difíciles, donde la fe va a ser probada, donde el amor, la paciencia, la benignidad de muchos va a ser probada. ¿Y cómo vamos a responder a ese evento? ¿Cómo nosotros vamos a responder ante las necesidades de los que van a estar a nuestro alrededor? ¿Cuántos de los que están aquí están conscientes que estamos viviendo el fin de los tiempos? ¿Podría levantar las manos? ¿Cuántos podrían decir que estamos en lo que se conoce como el principio del fin? Yo creo que todos estamos conscientes de que estamos en una etapa donde la humanidad le queda poco tiempo. No estoy diciendo que mañana va a ser el fin, pero de que ha empezado los principios del fin, se están cumpliendo. Habría pestes, habría hambres, habría guerras, rumores de guerras, habría falsos cristos, se levantaría nación contra nación, pueblo contra pueblo. O sea, la palabra de Dios nos deja y nos describe cosas que si somos personas que hemos estado analizando lo que está aconteciendo últimamente en el mundo, se están cumpliendo al pie de la letra. No levantes tu mano, pero hazlo para ti mismo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes se están preparando para la segunda venida de Cristo? ¿Cuántos se están preparando para la segunda venida de Cristo? ¿Te estás preparando para que crezca más tu negocio? ¿Te estás preparando más para que te vaya bien en la vida? ¿Te estás preparando para que hagas más negocios? ¿Te estás preparando nada más en lo secular? Pero ¿cuántos realmente se están preparando para la vida eterna? Esto no quiere decir que ya te vas a olvidar de las cosas que son responsabilidad del ser humano, trabajar, el estudiar, el prepararse. No. Tú no vas a dejar de trabajar, no vas a dejar de ser responsable, pero no puedes descuidar un área tan importante: prepararte para los últimos tiempos. Prepararte para esos tiempos que Dios ha descrito que ya nos iban a tocar vivir en nuestra generación.
Y para poder vivir esto necesitamos el don de Dios y necesitamos la salvación de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, nos dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios da un don, Dios regala, es una gracia, es un favor el que las personas puedan confiar en Él. Pero es por medio de su palabra que llega a tu vida y tú empiezas a entender las verdades y Dios empieza a despertar en ti verdaderamente un interés hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Y hoy Dios quiere que tú no te pierdas. Por eso es que estamos hoy aquí buscando a Dios, porque queremos que si aún en nuestras vidas hay cosas por arreglar, que Dios nos ayude a identificar y que seamos sensibles y humildes para que podamos ir a los pies de Cristo y entregárselo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que nos va a mantener? Es este don, es este fruto, es la fe. Recuerdo a Hudson Taylor que mientras estaban asesinando a muchos de los extranjeros en el interior de la China, estaban asesinando a muchos misioneros y extranjeros. Él decía, en su momento de desesperación, decía: no puedo orar, no puedo leer, pero lo que sí puedo hacer es confiar. Hay momentos en los cuales llegan los momentos de preocupación, de dificultad, pero lo que Dios quiere que tú mantengas aún es que tengas fe. Es que tengas confianza, es que no pierdas la esperanza en la palabra de Dios, en sus promesas. Él te va a ayudar, te va a cuidar. Él conoce los que son suyos. Dios nos habla acerca de obras que tenemos que mostrar como testimonio de la fe. Y como testimonio de la fe tenemos que dar esas obras. Dice en Santiago capítulo 2, en el versículo 14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí es donde viene la diferencia. Viene la diferencia entre lo que es un cristiano y lo que es una persona solamente que intelectualmente cree. Aquí está mencionando que aún los mismos demonios creen y tiemblan. Ellos conocen las Escrituras, ellos conocen aún la palabra de Dios. Podemos ver a Satanás que le saca las Escrituras a Jesús cuando lo tienta. Él conocía a la perfección también las Escrituras. Él conocía, pero el hecho de que conozcan las Escrituras no quiere decir que te da una fe para salvación. Esto procede de Dios. Y tú le tienes que pedir a Dios que venga con esa fe a tu vida y decirle: Señor, yo necesito de esa fe que es para salvación. Yo necesito de esa fe que me va a permitir verdaderamente obrar, que me va a permitir mostrar a través de mis actos la obra que tú estás haciendo en mi vida. Porque muchas personas no confían ni creen que Dios les va a quitar ni les va a cambiar su vida. Muchas personas no creen que Dios les vaya a perdonar sus pecados. Yo te quiero expresar y te quiero comentar que no hay ningún pecado pequeño. Por muy pequeño que sea aparentemente el pecado ante tus ojos, es una transgresión ante los ojos de Dios. Pero también no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda borrar y limpiar. Esto que quede grabado en nuestros corazones. Dios puede borrar cada uno de tus pecados. Para esto vino el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir, a derramar su sangre por nosotros, para que tú tuvieras fe y confianza en Él. En esos momentos de dificultad, situaciones difíciles personales que yo atravesaba, empecé a entrar en una angustia, en un problema interior muy fuerte. Y recuerdo una entrevista que tuve con una persona, y esa persona me hizo algunas preguntas, y una de las preguntas que me dijo: ¿a quién admira usted? Yo le dije: a Jesús. Le digo, me dijo después: ¿él alguna vez se rindió? ¿Alguna vez no pudo? Y empecé a analizar en mi mente. Le digo: sí, hay una ocasión en la Biblia que menciona que cuando después del pretorio, salió del pretorio y ya iba rumbo al Gólgota, al Calvario, se desplomó, o sea, ya no pudo avanzar, era muy pesada la carga. Y me preguntó: ¿y se rindió? Y le digo: no, no se rindió. ¿Qué hizo? Le digo: bueno, dice la escritura que llegó un hombre al cual le dijeron: toma la cruz y llévala tú. Y me dijo: ¿pero ahí se quedó tirado? Le digo: no, siguió y llegó, aunque ya no con la cruz en sus hombros, pero llegó hasta el Gólgota. Y me dijo: ¿y usted se piensa rendir si lo admira a él tanto? ¿Piensa que no lo va a ayudar? Y esa persona no era cristiana. Esa persona no era cristiana. Esa persona había llegado ahí a hacerme esas preguntas nada más. Y me dijo: ¿y usted se piensa rendir? Ahora, si lo admira tanto, ¿no quiere seguir su ejemplo? Y le digo: claro que quiero seguir su ejemplo. ¿Siente que no puede? Le digo: no puedo. ¿Y usted piensa que ahora él ya no tiene el poder para levantar esa carga pesada y llevarla por usted? Le digo: claro que lo puede hacer. Yo quiero llegar también hasta el Calvario. Yo también quiero llegar hasta ese lugar. Y me dijo: él lo va a ayudar. No se desespere, va a salir adelante. Salir reconfortado a través de esas palabras que vienen en la palabra de Dios. Yo dije: mi Señor Jesucristo también se desplomó. También no pudo avanzar en cierto momento como humano, pero Dios había puesto a una persona para que le ayudara. Y en nuestra vida Dios ha puesto al Espíritu Santo para ayudarnos en cada momento que sintamos que ya no vamos a poder avanzar. Pero necesitamos ¿qué? Creer, pero no intelectualmente, sino confiar con el corazón. Con el corazón. ¿Tú a quién estarías dispuesto a confiarle tu vida? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hermanos? ¿A tus amigos? ¿A tus padres? Yo te puedo decir algo: si tú eres capaz aún de confiar en un hombre que se equivoca, en una mujer que se puede equivocar, ¿por qué no confiamos en las promesas y en el poder de nuestro Señor, que tiene todo bajo control? ¿Por qué a la humanidad le cuesta tanto trabajo confiar? Porque sabe que si confías en Él, van a ocurrir cosas maravillosas. Dijo Jesús: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete, y se movería. Fíjate lo que le dice: si tuvieras fe como el grano de mostaza, si entendieras lo que yo te quiero regalar y dar, nunca habría temor. El temor se desvanece cuando tú confías en Dios. Y si Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Esto es para ti, esta dificultad, la acepto, Señor. Pero Dios quiere que tú aprendas a esperar y a confiar en Él. Aun cuando las cosas se vean oscuras, aun cuando las complicaciones del mundo se vean cómo se va desbaratando día tras día. Dios quiere que tengamos una fe, y esa fe la presume aquí nuestro Señor. Quisiera que me acompañaras al libro de Lucas. En el capítulo 7, en el versículo 1, dice así:
Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este militar, este hombre adiestrado en las artes de la guerra, él sabía lo que era dar una orden, él sabía lo que era tener autoridad, y él sabía que Jesús era alguien de autoridad. Él sabía que era alguien especial. Él sabía que era el único que podía ayudar a su siervo que estaba gravemente enfermo. Él quería conocer a Dios, a tal grado que cuando aquí habla la escritura, dice que le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Le dice, él es una persona que está interesado en Dios, en el Dios de Israel, a tal grado que nos ha construido una sinagoga. Y este centurión quería tener una cercanía con el Creador y quería acercarse a Dios, y sabía que por medio de los judíos venía la salvación a la tierra. Y él quería conocer al Salvador. Cuando escucha de Jesús, él no pide un favor para sí mismo, pide un favor para un amigo suyo, para un siervo que amaba. Y él le dice: yo te ruego que vengas y lo sanes. Pero después él se da cuenta que él no era digno de tal favor, a tal grado que cuando ya estaba cerca, manda a unos amigos, manda a otras personas para que le digan que no llegue y que solamente diga la palabra. Podemos mirar una humildad, podemos mirar una certeza en su corazón y una convicción en su corazón de que sabía quién era Jesús. Yo te puedo hoy preguntar algo a ti, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Para ti quién es Cristo? Tal vez dirás: es un gran hombre. Tal vez dirás: es un profeta. Tal vez dirás: el Salvador del mundo. Y tal vez muy pocos puedan atreverse a decir: es el Salvador de mi vida. Es el Salvador de mi alma. Es mi todo. Eso es a donde Dios nos quiere llevar hoy. ¿Qué es para ti? ¿Quién es para ti Cristo? Cuando tú digas: es mi Señor y Salvador. Cuando tú lo reflejes en tu vida cotidiana. Cuando en tus actos o en tus decisiones tú lo puedas mirar como una realidad. Es cuando realmente vas a estar practicando la fe genuina, la fe real, la fe que transforma, la fe que hace cosas que este mundo no entienda. Hoy estamos aquí y Dios quiere que tú tengas este fruto del Espíritu. Es necesario en tu vida. Si tú eres cristiano, es algo que tú le tienes que pedir a Dios que venga a tu vida, que madure en tu vida, que crezca en tu vida, que a través de la dificultad no le rehuyas a las dificultades, no le rehuyas a los problemas, no le rehuyas a toda la adversidad que tengas que presentar. Siéntete por digno de padecer por causa de Cristo. Gózate en el Señor, deleítate en el Señor aún en la adversidad, que es lo más difícil que el ser humano a veces puede experimentar. Pero cuando lo llega a experimentar es porque su madurez en la fe está siendo real
y está alcanzando a tener la fe de Cristo Jesús y de muchos de sus hombres que la tuvieron también. Hoy Dios nos invita a que podamos confiar, que podamos tener esta confianza sencilla, que podamos nosotros hoy verlo a Él como es. Él es Dios y Él es un Dios cercano, no está lejano a nuestras vidas y está deseoso de ayudarnos, deseosos de extendernos la mano. Dice que a Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo. Y dice, muchas son también en otra parte de la Escritura, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. De todas ellas le librará Jehová. Te van a pasar muchas cosas si quieres caminar en el camino con Cristo Jesús, pero Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Quisiera contarte una historia para ilustrar lo que es la fe, lo que significa tener fe. Estaba ardiendo una casa, todos se habían salvado, excepto un niño en el segundo piso. La escalera estaba llena de llamas y humo y no había salida sino por la ventana. Papá, papá, ¿cómo escaparé?, gritaba el niño. Aquí estoy, gritaba el padre. Déjate caer, te recibiré en mis brazos, tírate. Carlitos, yo te recibiré. Carlos salió a gatas por la ventana, pero allí quedó agarrado porque tenía miedo, sabiendo que era muy largo el trecho hasta la calle. Suéltate, déjate caer, gritaba el padre. No puedo verte, papá, pero yo sí te veo. Aquí estoy, ten confianza, suéltate, que yo te salvaré. Tengo miedo de caer. Suéltate, tírate, gritaban otras voces. Tu padre te recibirá con toda seguridad. No tengas miedo. Acordándose de la fuerza y del amor de su padre, el niño recobró la confianza y se dejó caer. A los pocos instantes se halló salvo en los brazos de su padre. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú entiendes quién te está llamando a tu vida, tú puedes dejarte caer en los pies de Cristo, sabiendo que Él te va a cuidar en tu peregrinaje sobre la tierra y en todo lo que tengas que atravesar. Él es un buen Padre y nunca le ha fallado a nadie. En el libro de Hebreos puedes mirar a tantas personas que confiaron en Él y no fueron avergonzadas. ¿Por qué te cuesta trabajo entregar tu vida a Cristo? ¿Por qué aún rehúsas entregarle tu corazón, tu vida, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo? ¿Por qué te aferras a las cosas que perecen cuando el Padre Celestial te está llamando y te está diciendo, ven a mí, yo cuidaré de ti? Ven a mí, yo cuidaré de ti. Él cuida de nosotros y Él está al pendiente de nosotros. Hoy Él quiere más que nunca que practiquemos la fe. Y yo puedo decirte algo, a todos los que están en este camino, bienvenidos a la Universidad de la Fe, donde se van a aprender muchas cosas, donde se van a tener que atravesar dificultades, pero nuestra fe tiene que ir creciendo día con día hasta que se parezca a la de Cristo Jesús. Y pidámosle a nuestro Señor que su Espíritu Santo nos permita tener ese grano de mostaza de fe en nuestras vidas para que podamos nosotros mirarlo a Él como se debe de mirar y de ver. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y le pedimos a Dios que nos ayude? Amado Señor, hoy te rogamos, Señor, que en medio de nosotros no exista un corazón
incrédulo, un corazón que no confía en ti, Señor. En tu palabra nos dejas mirar cómo tu pueblo, Señor, cuando salió de Egipto y después de ver las plagas sobre Egipto, después de haber visto inclusive cómo usted abrió el mar, de cómo usted lo alimentaba en medio del desierto con maná, todas las mañanas podían levantar su alimento. Después de haber visto cómo una nube los cubría por el sol o durante el día del sol para que no se quemaran. Después de cómo una lumbrera se encontraba durante las noches para que no reinara la oscuridad en su campamento. Después de haber visto cómo tu gloria descendió en medio del tabernáculo, Señor. Después de haber visto ese monte humeante, después de haber visto aún las tablas de la ley y haber visto tantos milagros, cuando llegó el momento de introducirse en la tierra prometida, cuando trajeron los espías la información de que estaba llena de gigantes, de que había murallas muy fortalecidas, sus corazones desfallecieron. Solamente Josué y Caleb demostraron fe, demostraron convicción de que no vieron la estatura de aquellos hombres, de que no vieron las murallas de aquellos hombres, ni sus grandes ejércitos. Ellos siempre miraron al Altísimo. Ellos siempre te miraron a ti. Hoy, Padre, te rogamos que podamos mirarte nosotros también a ti, Señor. No queremos mirar las circunstancias. No queremos mirar los problemas. No queremos mirar la adversidad. Queremos mirar al que nos está llamando por nuestro nombre. ¿Quiénes éramos nosotros, Jesús, para que vinieras a nuestras vidas? ¿Quiénes éramos nosotros para que te acordaras de nuestro nombre? ¿Quiénes éramos nosotros para que nos visitaras, Señor? No éramos nadie, Señor. Hombres y mujeres mejores que nosotros hay allá afuera, pero en tu misericordia nos has mirado a nosotros para enseñarnos tus caminos, para enseñarnos el camino que hemos de andar, para mantenernos con fe en medio de la tempestad, para que esa convicción y esa certeza estén fundadas no en nuestro intelecto, sino en tu palabra, la cual es la palabra profética más segura, la cual, Padre, dice la Escritura, que marchítese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová permanece para siempre. Tus promesas permanecerán. Tu palabra permanecerá por la eternidad. Todo lo que experimentamos en la tierra y aún podemos mirar, desaparecerá, Señor. Pero tus palabras se mantendrán vigentes todos los días. Todos los días, Señor. Hoy, Padre, rogamos porque tu Espíritu Santo venga a traer fe para el que no tiene fe, Señor. Que venga a poner ese grano de mostaza en los corazones de las personas que hoy le digan a nuestro Señor Jesucristo: necesito esa fe, Señor. Aumentanos la fe. Ayúdanos a nuestra incredulidad. Perdona nuestra incredulidad. Porque tú eres digno de confianza, Señor. Eres digno de confianza. Eres digno de confiar. Podemos, como este niño, aventarnos a los brazos de nuestro Padre, porque sabemos que allí usted está. Y no es aventarse al vacío, es aventarse a la seguridad de sus palabras y sus promesas, de que usted es fiel y verdadero, Señor. Hoy los tiempos que nos han tocado vivir son tiempos difíciles, complicados. Aún, Padre, la noticia que azota a nuestro país es algo que a muchos tal vez les genera temor, y yo te ruego, Señor, que venga tu amor, que venga tu fe, que venga tu Espíritu Santo a producir los frutos en cada corazón, para que puedan confiar en ti, Señor. No importa que la economía se desplome, Señor. Nuestra confianza no está puesta en el dinero. No importa que a lo mejor
se propague todavía aún más todo esto. Nuestra confianza no está en la salud, nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Y queremos ser obedientes en los tiempos que nos han tocado vivir. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Hoy te necesitamos más que nunca. Más que ayer, Señor. Mucho más que ayer. Te necesitamos, amado Jesús. Y queremos agarrarnos de tus promesas y queremos verdaderamente alabarte aún en medio de la tempestad, y aún queremos levantar nuestra voz en medio del dolor, y aún queremos verdaderamente bendecir tu nombre en medio de todo eso que es difícil de soportar, Señor. Porque no nos queremos ver como víctimas, Señor. Nos queremos ver como siervos tuyos, haciendo tu voluntad. Hoy te ruego, amado Jesús, que tu Espíritu Santo venga a visitar cada corazón que necesite fe, que se sienta desanimado, que piense que esto no es para él o para ella. Hoy, Padre, te ruego, Padre, que ores por nosotros como lo hiciste por Pedro, para que nuestra fe no falte, Señor. Rogamos que ores por nosotros para que nuestra fe no falte. Que no falte nuestra fe, Señor. Que maduremos y crezcamos en la fe, Señor. Eso es lo que anhelamos hoy, Padre. Hoy te lo pedimos y te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Por favor, Señor. Amén y amén. Aunque todo suponga mi fe, creo, aunque todo me indique que no. Amén, Señor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Aunque todo parezca morir, creo, aunque se haga difícil seguir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Nadie quisiera creer, creo, aunque todos opongan a mí, porque el cristiano que tiene cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor.